Músculo esternocleidomastoideo. Origen: parte superior de la cara anterior del manubrio inferior, borde superior y cara anterior del tercio medial de la clavícula. Este músculo tiene dos cabezas, cabeza esternal y cabeza clavicular. El origen de la cabeza esternal es la cara anterior del manubrio y de la cabeza clavicular es la cara superior del primer tercio medial de la clavícula. Inserción. La cabeza esternal se inserta en la superficie anterior del esternón, apófisis mastoides y hueso occipital. La cabeza clavicular se inserta desde la superficie superior del tercio medio de la clavícula, fusionándose con el tendón de la cabeza esternal hasta fijarse junto con este a la apófisis mastoides y el hueso occipital. Su inervación es del nervio accesorio y es de los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales C2 y C4. Puede incluir también fibras motoras del nervio vago que se unen en el agujero yugular. Su función. Tipo muscular postural: se acorta cuando se tensa. Su función: unilateralmente rota la cabeza de forma contralateral. De forma bilateralmente flexiona o extiende la cabeza de acuerdo con la posición de las vértebras cervicales. Eleva la cabeza de la almohada cuando el paciente se halla en posición supina. Puede auxiliar la inspiración forzada. Es sinergista para la rotación del trapecio ipsilateral, esplenios de la cabeza y el cuello contralaterales. Oblicuo inferior de la cabeza, elevador de la escápula para la flexión lateral. Escalenos trapecio para la flexión de la columna cervical. Antagonista para la rotación del esternocleidomastoideo de trapecios contralaterales, esplenios de la cabeza, del cuello y elevador de la escápula. Terapéuticas: diagnóstico de neuralgia facial atípica y cefaleas tensionales, tos seca, dolor de garganta persistentes. Un cuadro similar a la neuralgia del trigémino, con producción del dolor facial y dolor a la palpación del cuero cabelludo. Visión borrosa, percepción de una menor intensidad de luz, alteraciones visuales, dolor ocular, lagrimeo excesivo, dificultad para elevar el párpado, senos inflamados o congestionados, pérdida auditiva, alteración de la orientación, incluyendo mareos posturales, vértigo, desequilibrio, ataxis, caídas repentinas y náuseas. Para el acortamiento del músculo esternocleidomastoideo utilizaremos el goniómetro, ya que es el instrumento utilizado en las ciencias de la salud para evaluar el ángulo de flexión lateral de cabeza. El paciente debe estar en sedente en posición neutra. Realizaremos el procedimiento ubicando el brazo fijo del goniómetro en C7 y su brazo móvil en la parte posterior de la cabeza, y se realiza el movimiento de inclinación. Para valorar la fuerza muscular se da con la escala de Daniels, evaluación compuesta por el músculo ante ciertos requerimientos graduados del 0 al 5, donde se observa la contracción, el desplazamiento, movimiento contra gravedad, resistencia a la gravedad y resistencia a una fuerza externa. Entonces evaluaremos la fuerza del músculo esternocleidomastoideo, primero ubicando al paciente en decúbito supino, y le vamos a pedir que eleve la cabeza lo más que pueda sin elevar el tronco, unos 10 segundos para evaluar el comportamiento del músculo en gravedad. Después de que el paciente haya hecho este movimiento correctamente, le pedimos que lo vuelva a hacer, y ahora nosotros vamos a ejercer una resistencia poniéndole 2 dedos en el temporal. Se le debe indicar al paciente que no puede dejar que su cabeza vuelva a la posición normal, o sea que él tiene que hacer una contracción para que no se pierda la inclinación. Así se mide la fuerza de este músculo. Si de pronto el músculo no es capaz de vencer la resistencia, es porque hay una afección en los músculos esternocleidomastoideo, y si de pronto no se percibe ninguna contracción, lo que se debe hacer es pedirle al paciente que no haga la resistencia y nosotros tocar el músculo para saber si el músculo hace una leve contracción. Inicialmente, el paciente se encuentra en posición supino para tener una mayor accesibilidad y comodidad para realizar el masaje terapéutico. Se iniciará con la maniobra de fleurage de manera unísona y alternante. También se realizarán roces neurosedantes y pases neurosedantes. Enseguida se aplican movimientos circulares con manos entrelazadas y movimiento profundo con antebrazo para finalizar la técnica. Para continuar con el masaje terapéutico, se realizan las técnicas de fricción digital y fricción palmodigital, para luego seguir con una fricción transversa.
Después se realizan las técnicas de amasamiento tanto digital como nudillar y palma digital. Tratamiento abordaje con la TINI. El paciente se encuentra en posición supina y el profesional está sentado cefálicamente respecto de su cabeza hacia el lado a tratar. La cabeza del paciente se rota aproximadamente 45 grados ipsilateralmente e inclinada a un lado en forma pasiva para el acortamiento del esternocleidomastoideo, de manera que pueda ser evaluado cuando se le mueva alejándose algo de la arteria carótida. El profesional pasa a tratar el esternocleidomastoideo comprimiendo en forma amplia y general entre los dedos aplanados y el pulgar opuesto. Los pulpejos de los dedos brindan una comprensión más efectiva entre el pulpejo del pulgar opuesto. Una vez que se han localizado bandas engrosadas o nódulos en la rama external del esternocleidomastoideo, se puede situar el cráneo en diversas posiciones para estirar las fibras ligeramente, lo que permite al músculo ser elevado y manteniendo en esta comprensión plana para revelar contracturas más localizadas. Las bandas son examinadas en toda su longitud en busca de engrosamientos asociados con la formación de puntos gatillos o de puntos exquisitamente dolorosos. El paciente debe describir la intensidad media en su escala de molestia y los patrones de referencia de los puntos gatillos activos. A todos los puntos gatillos hallados se les aplica la liberación de la presión. Si no presenta demasiado dolor a la palpación, la inserción external puede ser friccionada. Los deslizamientos deben ser cortos porque la arteria carótida está relativamente expuesta a unas pocas pulgadas de la inserción en sentido inferomedial. También puede usarse técnicas de estiramiento para elongar sus fibras y ablandarlas. Foam roller. Ubicamos al paciente en una posición supino con el foam roller ubicado en la parte posterior del cuello, ya que haremos liberación del músculo lateral. En este caso será el esternocleidomastoideo. El paciente deberá empezar a girar su cabeza de manera lateral a la derecha e izquierda. Después ejerce una ligera presión a la cabeza con la mano en la frente y seguirá su movimiento de lado a lado. Por último, se agregarán movimientos circulares sin ejercer presión para la autoliberación miofascial de estos músculos.